Bien chicos, buenas tardes, qué gusto poder estar con ustedes. Hoy día vamos a seguir hablando, ya ahora más en la práctica, de qué es lo que vamos a estar realizando en esta asignatura. Ya esta va a ser nuestra primera clase de práctica, el grupo uno ya lo tuvo ayer, hoy día lo tienen ustedes. Ya yo sé que algunos han tenido algunos inconvenientes, sé que me han enviado correos que se quieren cambiar las secciones, así que no habría problema. En cuanto también hayan chicos de la sección uno que también puedan llegar acá. ¿Ya? Recuerden que estas clases prácticas, la idea es que podamos tener más contacto entre nosotros para poder resolver problemas, para que ustedes resuelvan algún tipo de problemáticas que puedan tener. ¿Ya? Bien, ¿están ahí, cierto? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, profe. Hoy día vamos a conversar harto, así que interrumpan la diapositiva cuando quieran. Hoy día vamos a trabajar, así que necesito que estén cooperando. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que... Bueno, la clase del lunes, como recuento, vimos más o menos qué es lo que era la computación, algunos hitos históricos, sobre todo en qué era estábamos, comprendíamos qué era datos, qué era información, el tema de la desinformación, cuáles son las nuevas tecnologías y desde ahí una motivación en realidad para qué les va a servir a ustedes como profesionales a futuro. Ahora entonces vamos a ver qué tal vamos a comenzar a trabajar en computadores. Pero antes, vamos a ver entonces, primero necesitamos entender cuál es el pensamiento computacional, ¿ya? El pensamiento computacional tiene que ver con cómo un humano puede procesar un problema y poder expresarlo para que una máquina lo pueda ejecutar. De hecho, aquí en esta cita, que es del 2010, bastante moderna, nos dice que el pensamiento computacional es el proceso de pensamiento que interviene en la formulación de los problemas y sus soluciones, de manera que las soluciones se representen de forma que puedan ser realizadas por un procesador de información. ¿Ya? En este caso, cualquier computador, dispositivo que cuente con un procesador de información. Esto en el último tiempo ha estado súper en auge porque no tan solo en Chile, sino que alrededor del mundo se busca que las personas, no tan solo los ingenieros, no tan solo los programadores, aprendan a programar, sino que la población en general. Existen varios proyectos súper importantes, como la hora del código, por ejemplo, que busca que las personas desde niños puedan aprender a programar porque son cosas útiles, ¿ya? Que le van a servir a futuro. Entonces, obtener este pensamiento computacional no es algo que lo puedan hacer en un solo día, sino que es algo que se va desarrollando y se va desarrollando en la práctica. Esto también lo pueden ver de la mano con el pensamiento matemático, que le permite la misma idea de poder procesar información para entender cuáles son las formas en las que tiene que actuar la persona, ¿ya? Entonces, primero, a grandes rasgos, antes de construir cualquier algoritmo, que desde aquí en adelante vamos a conversar de algoritmos, tenemos que identificar un problema, ver cuál es el texto, qué es lo que nos dice, entender, leer activamente, ¿ya? Entender cuáles son las partes del problema, analizar los recursos que necesitamos para resolverlo, ¿ya? En este caso, cuáles son las herramientas, qué operaciones voy a hacer, qué datos necesito, qué datos voy a obtener. Luego tengo que describir qué acción debo hacer para llegar desde un punto A un punto B, o sea, desde los datos que tengo hasta los resultados. Y por último, realizar las acciones de forma ordenada. Esta idea, el último punto, no es algo tan simple porque la verdad es que esto tiene que ser de una forma ordenada y lógica, ¿ya? Siempre de forma lógica. Y esto es muy difícil para que una persona lo pueda realizar, aunque normalmente nosotros lo hacemos. Y vamos a ver un ejemplo simple y vamos a introducir el primer concepto que vamos a ver ahora, ¿ya? La suma de dos números. ¿Cómo podemos realizar la suma de dos números? Vamos a hacerlo de forma bien infantil, ¿ya? Le voy a presentar aquí a dos amigos. Pensemos que estamos dentro de la mente de una persona y en el cerebro tenemos a neuronas y la idea es que nosotros podamos almacenar información en estas neuronas. Existe una regla. La regla es que en una neurona solamente puedo almacenar un dato único, un número, una letra, una palabra. No puedo almacenar más. Solamente eso. Entonces, si yo quiero sumar dos números, para poder hacerlo, necesito a una neurona para poder almacenar el primer valor. Entonces yo tengo, para sumar dos números, tengo el número 1 y el número 2. Necesito almacenar el número 1 en una variable. Luego voy a necesitar de otra neurona para poder
almacenar el valor 2, el número 2. Ahora viene la pregunta, ¿por qué tengo que almacenarla en otra neurona y no podría almacenarla en la misma neurona azul que tenía antes? Cuéntenme ustedes, ¿a alguien se le ocurre? Para que no se confundan, por así decirlo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Por espacio? Por espacio, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué espacio? Porque tendrá un espacio único y limitado, ¿o no? Ya, sí. Recuerden que la regla era que una neurona solamente almacena un valor, ¿cierto? Sea cual sea, pero solamente uno. Entonces, si yo le paso otro valor a la misma neurona azul, ¿qué pasaría con el valor anterior? Desaparecería tal vez. Claro, Se sobreescribiría. se sobreescribiría. Ese es un problema real que pasa tanto en nuestros cerebros como también en la computación. A esto nosotros le vamos a llamar variables de ahora en adelante. Entonces una variable significa que va a haber un lugar en el computador en donde yo voy a almacenar información. Pero, ¿qué información? Un solo valor, un dato. Un dato es un número, una letra o una palabra. Si yo quiero obtener el resultado, entonces yo voy a necesitar de una tercera neurona, o sea, una tercera variable, para poder realizar la operación. Y ahora, si se fijan, acá lo importante es que tenemos a este amigo verde que va a almacenar el valor que resulta, y aquí coloco la fórmula matemática, es igual de la operación de la neurona azul más la neurona amarilla. ¿Ya? Eso quiere decir que los valores que están acá almacenados realizan la operación y ese valor resultante va a estar en esta neurona. Y por último, si yo quiero obtener el valor, puedo pedirle a esta neurona verde que lo pueda mostrar, me lo pueda imprimir por pantalla. Bien, entonces este es el concepto de variable. Vamos a utilizar variables en nuestros programas. Ya lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Queda claro o no? Sí. Ya, vamos entonces. Estoy rayando porque no. Ya vamos a ver. Ahora sí. Bien, entonces, vamos a utilizar un primer diagrama. Este diagrama es algo que se hace mentalmente, pero la idea es que ustedes también lo puedan reforzar y lo vamos a ir haciendo de a poco. Bien, esto se llama diagramas de entrada y salida, ¿ya? Esto es un diagrama que está basado en la lógica de caja negra. Una caja negra es tal cual como aparece en el dibujo, es un rectángulo que tiene una entrada y una salida. Eso es lo que vamos a tener solamente. No sé lo que hay dentro, por eso es una caja negra, no sé lo que hay dentro. ¿Qué es lo que hace este diagrama? Permite entender la relación entre los datos de entrada, o sea, cuáles van a ser los datos que van a entrar a esta caja negra, y los resultados, o sea, cuál va a ser los datos que van a salir de esta caja negra. De un procedimiento en particular, y ese procedimiento es el que está dentro de la caja negra, pero yo no lo conozco, ¿ya? Entonces, ese es el concepto. Veamos el ejemplo. El ejemplo acá dice que el problema es que tengo que construir un programa que permita calcular, dado dos ángulos de un triángulo, el valor de un tercer ángulo, ¿ya? Recuerden que un triángulo, si nosotros lo dibujamos, lo vamos a hacer acá arribita, a ver. Un poquitito que no lo alcanzo a ver. Ahí sí. Vamos a hacerlo acá. Recuerden que aquí tenemos un triángulo. Si tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta, si nosotros queremos saber el ángulo gamma, vamos a tener que hacer esta operación, que es la operación del ángulo. Sabemos que el total de esto, el total del ángulo son 180. Eso es como previo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál va a ser el diagrama? El diagrama me dice primero que yo tengo una entrada. ¿Cuál es la entrada? ¿Qué va a entrar a este programa? Yo necesito sí o sí dos ángulos. Si no tengo estos dos ángulos, yo no puedo realizar la operación. Entonces, sí o sí, para ejecutar el programa, necesito los datos. A la salida vendría siendo el tercer ángulo, ¿ya? Ni siquiera es la operación, es en este caso el valor despejado de la variable, en este caso del ángulo 3, ya el gamma. ¿Cuál vendría siendo entonces la transformación? Y aquí comenzamos a ver cuál es. En este caso es esa fórmula, ese valor que a mí me va a permitir obtener el resultado.
o cualquier procedimiento, que no necesariamente es una fórmula, sino que puede ser una lista de instrucciones. Y por último, reglas de validación. Estas reglas de validación no infieren en el resultado final, pero aseguran de que cualquiera de las instrucciones de la transformación se cumplan bien. Ya. En este caso, por ejemplo, me dice que los ángulos ingresados sí o sí tienen que ser mayores a 0. ¿Por qué? Porque en los triángulos no existen ángulos negativos. ¿Ya? Los ángulos negativos existen, pero no en este ámbito. En los triángulos solamente son positivos, porque son magnitudes. Bien, se tiene que cumplir. El segundo tiene que ver con que los ángulos ingresados tienen que ser siempre menor a 180. ¿Ya? O sea que un ángulo podría ser muy, muy, muy amplio. Por ejemplo, esto podríamos extenderlo mucho más, pero nunca a 180, porque si alcanza 180, significaría que es una línea. ¿Ya? Entonces ya no nos sirve. Y esta operación queda nula. Y por último, la suma de los ángulos ingresados tiene que ser menor a 180. O sea que el ángulo 1 y el ángulo 2 que yo voy a ingresar nunca pueden llegar a 180. ¿Por qué? Porque si llegan a 180 ya no estamos hablando de un triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es que, en realidad el punto importante de esto es que siempre se tienen que cumplir las tres reglas de validación para que se pueda llevar a cabo esta operación. ¿Ya? Por ejemplo, si yo cumplo las primeras dos, pero no cumplo la tercera, no podría realizar esta operación de transformación porque no me sirve. La operación ya no sirve. De hecho, cualquiera de estas que no se cumpla ya no se podría llevar a cabo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo, no? Sí, Sí. entiende. Ya. Entonces, vamos a hacer ejercicio. Entonces. Ya esto es bastante fácil, así que lo vamos a hacer cortito. Bien, primero vamos a ver que dado un valor entero x, calcular el perímetro y el área de un círculo cuyo diámetro es x. Vamos entonces a realizar el ejercicio. Primero, aquí voy a dibujar, créanme que voy a dibujar un círculo, así que bien, ya, eso, imaginación es un círculo. Muy bien, tenemos aquí el diámetro, que obviamente está desde un punto hasta el otro, y el problema nos dice que esto es x, ya es el valor x. Entonces, para hacer el perímetro, ¿se acuerdan cuál es la fórmula? ¿Alguien? ¿Cuál es la fórmula del perímetro de una circunferencia? 2 por pi por radio. Sí, 2 por pi por radio. Y si estamos hablando del perímetro, o sea, del diámetro, recuerden que el radio es desde la esquina hacia una orilla. O sea, desde el origen hacia una orilla, eso vendría siendo el radio. Entonces, ¿cuál vendría siendo la fórmula? Diámetro por pi. Ya, entonces vendría siendo pi, el diámetro que es x en este caso. ¿Y el área? ¿Cuál vendría siendo? Radio al cuadrado por pi. Sí, es pi radio al cuadrado. Pero si lo llevamos a diámetro, Diámetro partido en 2 al cuadrado. ¿O no? ya, casi. Es pi r cuadrado dividido 4. ¿Ya? Es una razón de lógica de acá. Bien, tenemos esto. Esto vendría siendo las operaciones que vamos a realizar. Ahora hagamos el diagrama de entrada y salida. Lo primero, dibujar la cajita, la entrada, la salida. Aquí, obviamente, la entrada, la salida. ¿Cuál vendría siendo? Bueno, aquí tenemos las transformaciones y las reglas de validación. ¿Cuál vendría siendo la entrada para este problema? El diámetro. El diámetro. Ese vendría siendo el valor de x, ¿cierto? Ya, eso necesito. ¿Cuál va a ser la salida?
El perímetro y el área. El perímetro y el área, ¿cierto? Bien, ¿cuál vendría siendo la transformación? 2 por pi por radio. O sea, pi por x. Perdón. Ya pi por x y el área vendría siendo pi r cuadrado dividido 4. Esa vendría siendo la opción. Bien, perdón, eso es x cuadrado. Esto era x cuadrado, perdón. Ahora, ¿cuáles vendrían siendo las reglas de validación? ¿Qué necesito tener en cuenta para que esto se cumpla? El valor del radio. Que un diámetro debería ser mayor que 0. Muy bien, eso sí. Entonces, x tiene que ser mayor que 0. Porque si es 0, es un punto, entonces ya no nos sirve. Y si es negativo, no tiene sentido, porque es una magnitud. Entonces tiene que ser mayor que 0. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? No puede ser mayor a 360 grados, ¿no? No, porque esto es una magnitud, no es un ángulo. Es una medida. Ah, ya. No importa. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Bien, hicieron su primer diagrama de entrada y salida. ¿Está difícil? La verdad es que no. Bien, vayamos al siguiente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿O alguien tiene una duda? ¿Está bien? Profe, ¿qué significaba la R? Reglas de validación. Regla de validación. Eso es como los parámetros en los que se va a trabajar. En este caso, fíjate que si esto no se cumple, si esto, O sea, por ejemplo, eso. llegase a ser cero, esto ya se anula. No podría funcionar. O sea, es lo que anula. Ya, ya entendí. Ya, vamos entonces. Si vamos a la siguiente. Nos dice que desarrolle un algoritmo que permita calcular la siguiente función. Entonces tenemos la función. Vamos a ir acá. Era... Ay, perdón. La función de f de x que igual a x más 1 al cuadrado más 2x al cuadrado. Creo que así era. Justamente. Entonces, vamos a hacer aquí el diagrama. Entrada, salida. Las transformaciones y las reglas. Bien, ¿cuáles vendrían siendo las entradas del problema? ¿Algún valor para x? ¿O x en sí como Entonces, valor? x, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la salida? La función desarrollada. La función. ¿Cuál va a ser la transformación? La fórmula. La fórmula. ¿Y la regla de validación? X tiene que ser mayor que 0. ¿Seguro? No, creo que No, no hay regla. No hay no, regla. no necesariamente. No hay regla. Quedamos ahí. Y listo, terminamos. Vamos a la siguiente. Aquí déjenme. Dice, desarrolle un algoritmo que permita calcular la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. Aquí tenemos la distancia, que son eh, la, el cuadrado del delta de cada punto. En este caso de la x y de la y. Vamos a ver entonces. Esta vendría siendo la fórmula. X2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y esto todo dentro de la raíz. Bien, ¿cuál vendría siendo entonces la entrada? ¿Cuál sería la salida? La transformación y las reglas. ¿Cuáles son? Cuéntenme. La Y entrada la de X, ¿no? entrada, los dos Los puntos. valores. Ya, ¿cuál? Pónganse de acuerdo. Si yo quiero X, hacer esto, ¿qué necesito?
los valores de X y de Y. ¿cierto? En estricto rigor yo necesito, dado dos puntos, ¿cierto? Un punto A y un punto B, cada uno de estos tiene X y, ¿cierto? Y entonces yo necesito toda esta información. En este caso, X1 y 1 y X2 y 2, ¿cierto? Esos son los puntos que necesito de entrada. ¿Cuál va a ser la salida? La distancia. Distancia. Muy bien, la distancia. Entonces acá la fórmula vendría siendo tal cual lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y la regla de validación? ¿Alguna regla de validación? Que no de No hay imaginario. ninguna. Bueno, que no sea imaginario, pero ya, no hay ninguna aparte de eso. Ya vamos a colocar aquí que los puntos que tienen que pertenecer a los reales, ya para que quede tranquilo. Pero aparte de esa, ninguna más. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí. Vamos a la Sí, profe. siguiente. La siguiente dice, la última ya. Calcular la siguiente función, que en este caso es el x absoluto, que corresponde a que es x si x es positivo y menos x si es que el x es negativo. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo directamente porque ya estoy escribiendo dos veces la fórmula, así que veamos cuáles van a ser la entrada y cuál va a ser la salida. ¿Cuál es la entrada? El valor absoluto de X. Es el valor absoluto de x. ¿Cuál es la entrada? X positivo y negativo. X positivo y negativo. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es el valor que me van a pedir para poder usar X? ¿Cuál es? X. Cero. X. X no. X, recuerden que esto es una variable, puede tomar cualquier valor. ¿Ya? Recuerden, por eso estábamos viendo el tema de las neuronas. ¿Ya? Eso. Ya es una X. ¿Cuál vendría siendo la salida? Su valor absoluto. Muy bien. El valor absoluto de X. Entonces la fórmula, la transformación vendría siendo que es X si X mayor o igual a 0 o menos X si X es menor que 0, ¿cierto? Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Alguna restricción acá? No tiene que ser imaginario el número. Ya, pero aparte de Tiene eso, que pertenecer a los reales. vamos a dejar que esto ya X tiene que pertenecer a los reales. Pero más allá de eso, nada más. Bien, entonces ya más o menos se entiende cuál es el tema, ¿ya? O sea, primero, antes de comenzar a darnos cabezazo al teclado para programar algo, la idea es que podamos entender qué es lo que tenemos que realizar. Primero saber qué necesito y luego qué voy a realizar a futuro, ya cuál va a ser el resultado. Bien, pero aún no sé qué voy a hacer acá adentro. Recuerden que esto en estricto rigor es una caja negra. Yo no sé cómo voy a llevar a cabo esta transformación acá adentro, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver entonces por fin, ahora sí, a los algoritmos, que es la primera unidad o el primer contenido que vamos a ver dentro del curso. Bien, ¿qué es un algoritmo? Tenemos que pegarnos un viaje bastante antiguo para conocer a nuestro amigo que se llama Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, y para los cabros de la Pobla, Abu Jafar. Este personaje era un matemático, astrónomo, geógrafo, filósofo también, poeta también, persa musulmán, ya era árabe, y vivió en el siglo IX. ¿Ya? ¿Cuál es su principal aporte? Es que a nadie más en el mundo se le había ocurrido que su conocimiento para transmitirlo a los demás lo podía hacerlo a través de un tratado. Y él comenzó a escribir tratados, los que ahora se llaman papers, pero lo hacía de una forma en específico. Él comenzó a dar reglas, en este caso instrucciones, una tras otra.
Y esta forma se comenzó se hizo popular en la cultura musulmana, llegó también a Europa a través del Imperio Bizantino, que lo popularizó, y desde ahí, a través del griego, que también el griego tiene una palabra muy parecida a ritmis, que tiene que ver más con números, y se tomó el nombre de algoritmo, en nombre o en respeto o inspiración de lo que hizo este personaje. Él lo que hizo entonces describió métodos algebraicos porque eran varios, un compendio de cálculos de reintegración y de comparación. Cosas que permitían que otras personas, constructores, arquitectos, pudieran levantar grandes construcciones y poder realizar cosas ya prácticas, ¿ya? Así que desde acá vamos a comenzar a ver cuáles son las formas en las que nosotros vamos a estar trabajando. El día lunes nosotros vimos que otro de los algoritmos que se realizaron en la historia de la historia moderna, fue el que hizo Ada Augusta King, que tomó esta forma de realizar operaciones, que viene del álgebra, y la traspasó para darle instrucciones a una máquina. Entonces por eso esto es tan importante. Bien, entonces al final de cuentas, ¿qué es un algoritmo? Es un conjunto de instrucciones, o sea, una tras otra, reglas bien definidas, ordenadas y finitas. Esto quiere decir que ordenadas vienen de forma secuencial, una tras otra, y finitas significa que yo tengo siempre un inicio y un fin, ¿ya? Eso es súper importante, no son infinitas, no es que nunca va a terminar un algoritmo, tiene que terminar, ¿ya? Es algo en específico, determinista. ¿Qué es lo que hace esto? Nos permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. Y esto ni siquiera tiene que ver con que sea con una máquina, sino que todavía esto se utiliza en los libros de álgebra, por ejemplo, para realizar algunas operaciones. Así que sí, existen muchos algoritmos que no necesariamente están escritos para computadoras, sino para que lo sigan las personas. Bien, vamos a ver algunos ejemplos lúdicos de nuevo. Por ejemplo, preparar un pan con mantequilla. Primero, pensemos cuáles van a ser los materiales que yo necesito. Necesito pan, obviamente, necesito mantequilla y necesito una herramienta, un cuchillo en este caso. ¿Cuáles son las instrucciones? En breves pasos, primero, abro el pan en rebanadas con el cuchillo, luego se toma un poco de mantequilla con el cuchillo, se unta el cuchillo con mantequilla sobre la rebanada de pan y luego cierro ambas rebanadas de pan y está listo para servirse. Entonces acá tengo instrucciones que obviamente están en muy alto nivel, son muy abstractas para que un humano lo entienda, y esto se asemeja, de hecho es prácticamente igual a una receta. Si nosotros vemos, por ejemplo, libros de cocina, son todos también algoritmos que están siguiendo las personas, y entonces son cosas que están hechas para que alguien los pueda entender bien. Entonces, siguiendo eso, vamos a hacer el primer ejemplo. Acá tengo los 4 pasos. El primer paso, ahora tengo que unir cuáles son estos pasos, así que cuéntenme ustedes. ¿Cuáles creen que son los pasos? Aquí ya me dieron el primero, que es sonreír con los dientes limpios, el paso 4. ¿Cuál vendría siendo el paso 1? Ponerle la Ponerle pasta al cepillo. Muy bien, ponerle la pasta al cepillo. ¿Cuál vendría siendo el paso 2? Cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes. Igual vendría siendo el paso 3. Enjuagarse la boca. Muy bien. Ya, esto es bastante simple, obviamente, porque está hecho para niños, pero si se dan cuenta, el mensaje es potente. Si yo tengo las instrucciones, pero están en forma desordenada, esto no tiene sentido. Si yo primero me pongo al espejo y sonrío, primero no voy a tener los dientes limpios. Si yo me los enjuago, después no voy a tener agua para poder limpiarme la boca. Si yo después pongo la pasta en el cepillo y después me lo cepillo, al final de este resultado no voy a tener los dientes limpios, voy a tener los dientes con espuma. Ya me va a faltar tiempo para poder hacer estas cosas. Entonces, el orden de las instrucciones tiene una gran importancia al momento de llevarlo a ejecución, ¿ya? Obviamente esto, como ya lo hemos visto, es lúdico, no es que lo vaya a hacer una máquina, pero tenemos que tomar en cuenta que una máquina no se va a poner a razonar como una persona lo haría. Bien, sigamos entonces. Hasta aquí, ¿algo que no quede claro?
Yo tengo una duda. Dígame. Las reglas de los algoritmos siempre son como irrefutables, ¿no es cierto? ¿A qué te refieres? Que siempre se tienen que seguir al pie de la letra. Exacto, al pie de la letra. Algo que no mencioné acá, que también hay un término que se denomina, es que las instrucciones tienen que ser atómicas, ¿ya? Esto significa de que tienen que ser lo más pequeñas posible. O sea, para que no haya este problema de interpretación, tienen que ser exactamente lo que se debe realizar, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Profe, Dígame. eso quiere decir que, por ejemplo, si uno hace un movimiento, tendríamos que poner un algoritmo tras algoritmo para que se mueva. Perfecto, exactamente. Si quieres describir algo paso a paso, claramente va a tener que hacerlo de forma separada. Ah, ¿Alguna idea? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda con lo que dijo recién, de las palabras atómicas, puede ser, no entendí. Sí. Es que la Algo así instrucción... como... Dime. No, sí, no. Disculpa. La instrucción tiene que ser atómica, no que vaya a explotar como una bomba atómica, sino que tiene que ser Vale. pequeña, ¿ya? Tiene que ser explícita, muy pequeña. De hecho, después lo vamos a ver como con más sentido, porque yo no puedo dejar que una instrucción sea algo súper complejo y que una persona pueda hacer una cosa u otra, ¿ya? Sino que tiene que ser exactamente lo que se tiene que realizar. Ahora, hay varios niveles. Por ejemplo, ahora estamos hablando de cosas como de alto nivel, como sonreír con los dientes limpios. Obviamente, cada persona lo hace de distinta manera, pero se cumple la regla, ¿ya? Pensemos de esta forma atómica, como el diagrama de entrada y salida. Eso es como algo atómico, po. Algo entra, algo sale, se hace algo en específico. Es muy específico, ¿ya? Eso es el sentido de la palabra. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Bien, si no quedan más dudas, vamos a los ejercicios. Primero, esto más conversado entonces. Hagamos un algoritmo en no más de 5 pasos, ¿ya? Así que vamos a hacer los primeros 2, después ustedes van a hacer los demás. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos crear un grupo de WhatsApp con tus amigos? ¿Cuál vendría siendo el primer paso? ¿Crear el grupo? Derechamente crear el grupo. ¿Qué debería hacer antes? Abrir WhatsApp. Listar Abrir los WhatsApp, amigos. por ejemplo. Abrir WhatsApp. ¿Qué más? Listar los amigos. Ya, añadir a los amigos. ¿Qué más? Ponerle el Crear nombre, el ¿no? grupo Poner el nombre del grupo, una descripción. y ¿Y? después ingresar a los amigos del grupo. Bien. Entonces ahí ya tenemos un primer algoritmo. ¿Podríamos seguir depurándolo? Sí. Veamos ahora el segundo. Yo no sé si ustedes lo pueden realizar, pero pensemos que en la UACH creo que sí. Descargar un certificado de alumno regular UACH. ¿Cómo lo harían? ¿Cuál vendría siendo el primer paso? Abrir Ser el alumno. navegador. De a uno. Veamos. Abrir el navegador. Abrir el navegador. ¿Qué más? Ir a info alumnos. Ir a info alumnos. O antes, ¿qué debería hacer antes de ir a info alumnos? Ingresar. Ingresar a la página de la UACH, ¿cierto? Sí. Después a info alumnos. Después, ¿qué más? Ir a la sección de certificados. Viene la sección de certificado. Y por último, Descargarlo. descargar. Seleccionar y descargarlo. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos ya listados de cosas que deberíamos hacer. Si tomáramos esas instrucciones y las pusiéramos de forma desordenada, ya el impacto o el resultado al final no sería el mismo. ¿Ya? O sea, no tendríamos el mismo resultado. Ya después el ejercicio 3 y el 4 lo pueden hacer ustedes después aparte. ¿Queda alguna duda hasta ahora? No, ¿Sí? ¿No? Ya. por mi parte no. Bien, hasta ahora hemos estado haciendo algoritmos a la forma freestyle, ¿ya? O sea, como cualquiera quiere y súper de alto nivel, o sea, nada de específico. Pero si nosotros queremos hacer esto al pie de la letra como es un algoritmo, deberíamos seguir algunas reglas. Existen dos formas para que nosotros podamos escribir de forma apropiada un algoritmo. El primero de ellos se llama diagrama de flujo o en algunas partes diagrama de flujo de datos,
que también se abrevia DFD. De hecho, si ustedes buscan DFD en Google, lo más probable es que le aparezcan todo este tipo de diagramas, ¿ya? Como es un diagrama, esto lo que permite es que nosotros tengamos el algoritmo de una forma gráfica y nosotros podamos entender cuál es esta forma gráfica. ¿Cuál es la ganancia? Es que nosotros podemos visualizar cómo se va realizando la ejecución de cada una de las instrucciones, obviamente teniendo en cuenta cuál es el orden y cuál es la lógica de cada uno de los pasos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos entonces un conjunto de símbolos, el primer símbolo, que es este óvalo que dice inicio, que es el inicio del algoritmo, el óvalo que dice término, que es el término del algoritmo, este trapezoide con una flecha hacia afuera va a ser la impresión de mensaje, o sea, desde el computador, pensemos que el computador, desde el computador hacia el usuario, el computador se lo muestra al usuario. Luego viene la recepción de datos, que tiene que ver con que el usuario ahora le está entregando información o datos al computador. Entonces una flechita hacia adentro, si se fijan en el mismo trapecio. En las operaciones, que son estos rectángulos, las bifurcaciones o decisiones, que vamos a ver después cómo funcionan, que son estos rombos, definiciones de variables, que también son rectángulos, y conectores, que son elementos que nos van a servir para unir diagramas que no quedaron muy grandes. ¿Ya? Así que son estos elementos. Vamos a ver cómo funcionan. Por ejemplo, acá tenemos un algoritmo que es cómo hacer huevo frito, pero en este caso con el diagrama de flujo de datos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Tengo un inicio, ¿ya? Tengo un inicio, elijo un sartén, pongo el sartén sobre la cocina, le añado aceite al sartén y aquí tengo una primera pregunta, una condición. ¿Es suficiente aceite? Si no es suficiente aceite, tengo que volver a echarle aceite hasta que tenga el suficiente. Y si es suficiente, entonces puedo encender el fuego. Después sigo con esto. Después lo que tengo que hacer es esperar a que el aceite se caliente. Si todavía no está caliente, vuelvo a esperar hasta que está caliente. Y si está caliente, sigo. Lo siguiente que hago es partir el huevo. Vierto el contenido en el aceite, se fríe y tenemos que ver si es que nosotros queremos voltearlo o dejarle puntitas, si es así, lo seguimos friendo. Y si ya no queremos seguir friéndolo, lo sacamos, se retira el sartén del fuego, se apaga el fuego, se extrae el huevo del sartén y se pone en un plato y con eso ya termina el algoritmo. Si se fijan, esto es una línea tras otra. Tenemos acá un bloque, 2 bloques, 3 bloques y así en adelante. ¿Bien? ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, Bien. Pero esta no es la única forma en la que nosotros podemos hacer un algoritmo. La forma también más clásica y más ordenada se llama pseudocódigo. Pseudocódigo es porque está tratando de seguir una lógica como de un código de programación, pero es pseudo, o sea, no llega a ser un código. Es algo bastante libre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es la forma escrita de un algoritmo. Se refiere a expresar la idea central del algoritmo en un lenguaje informal, o sea que un humano lo puede entender, y de alto nivel, o sea que alguien se lo puede imaginar, donde no existen restricciones de sintaxis. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que seguir una forma escrita. Ya puede ser bastante libre como las recetas de cocina. Pero lo que sí importa es el orden y la lógica. De hecho, acá vemos un ejemplo de pseudocódigo, que es prácticamente una lista con la única distinción de que acá tenemos inicio y tenemos fin. Marcamos cuál va a ser la forma que tenemos que seguir el algoritmo. Se levanta, esto para llamar por teléfono, se levanta la bocina del teléfono, se espera el tono, se marca el número de teléfono, se espera que contesten, se habla con la otra persona y se cuelga la bocina. Esto vendría siendo solamente la parte de llamar por teléfono. Entonces ahora tenemos dos formas para hacerlo. Una forma gráfica que nos permite visualizar la ejecución y una forma textual, que obviamente quizás es mucho más fácil para el humano entenderla porque está mejor escrita. Veamos entonces una comparación. Acá nosotros podemos tener por un lado, no sé si lo alcanzan a ver, ahí sí.
tenemos cada uno de los símbolos y aquí vendría siendo la traducción en pseudocódigo. Entonces tenemos inicio, yo aquí le puedo poner proceso o algoritmo y un nombre, le puedo decir cuál va a ser el término, fin del proceso o fin del algoritmo. Puedo decir que estos bloques de salida van a ser escribir, por ejemplo, un texto o las expresiones que yo quiera. La entrada, yo le puedo dar aquí la entrada, leer, y dónde voy a almacenar esta lectura. Voy a hacer acá operaciones, por ejemplo, asignaciones. Una variable va a recibir un valor o una expresión, una operación. Las bifurcaciones, que después las vamos a ver, así que no las vamos a dejar ahí. Y definiciones, que tienen que ver con decir que, por ejemplo, cuáles van a ser los elementos que yo voy a ocupar. Variable 1, variable 2, variable tanto, todas las que yo quiera. El tipo incluso que yo puedo necesitar. Y los conectores que aquí no tienen una traducción directa. Bien. Veamos entonces, aquí tenemos el algoritmo para lo primero que hicimos antes, la suma de dos números. ¿Cómo podríamos hacerlo? Comenzamos acá con el inicio, comienza el algoritmo. Aquí digo que declaro que para realizar esta operación necesito tres variables, variable 1, variable 2 y variable 3. Le mando al usuario, le digo, ingrese el primer valor, flechita hacia afuera, porque se lo estoy pasando al usuario. El usuario me va a responder, flechita hacia adentro. Yo voy a estar recibiendo esta información y yo la voy a agregar en la variable 1. Estoy recibiendo un número. Le vuelvo a decir al usuario, ahora ingrese el segundo valor, se lo muestro al usuario. Ahora el usuario me da información a mí, lo almaceno en la variable 2 y ahora realizo la operación. O sea, variable 3 es igual a variable 1 más variable 2. Se realiza entonces esta operación. Y finalmente voy a poder mandarle al usuario el resultado. El resultado es lo que está en la variable 3. Y con una vez que termino eso, se termina todo el algoritmo. ¿Se entiende? ¿Queda claro ahí? ¿Sí? ¿No? Yo al menos sí. Ya. Pasemos adelante. Veamos la versión entonces pseudocódigo. Vendría siendo de la siguiente manera. Esto es más textual, así que lo vamos a ir viendo. Dice, el proceso se va a llamar sumar dos números. Voy a definir variable 1, variable 2, variable 3 como entero. O sea, yo le podría decir qué tipo de datos necesito, decimal incluso. Voy a escribir un texto, en este caso dice ingrese el primer valor, se lo paso al usuario. El usuario me va a responder y yo aquí lo capturo con leer y se lo entrego a una variable, en este caso a la variable 1. Luego le indico cuál va a ser, que le vuelvo a pedir al usuario que ingrese el segundo valor. Él me va a volver a ingresar ahora un segundo valor, lo agrego en la variable 2 y ahora voy a decir que la variable 3 va a ser igual. En este caso el símbolo podría ser igual, pero en este caso el de asignación con la flechita, que es el símbolo menor más el guión, variable 1 más variable 2. Y aquí voy a escribir, el resultado es variable 3. Fin del proceso. ¿Se entiende? Es exactamente igual. Sí, ¿Sí? entiendo. Ahora, aquí podemos retomar el punto cuando hablamos de que las cosas eran atómicas. Si se dan cuenta aquí, si yo hago este paso, es exactamente ese paso. No tengo otra interpretación. Es atómico. ¿Ya? No tengo interpretación. Igual, todos los pasos acá son atómicos. No tengo una interpretación de qué es lo que deba hacer o lo que no deba hacer. Bien. Si queda claro, entonces vamos a seguir. Tratemos de hacer un algoritmo para el inverso de un número. El inverso de un número es x elevado a menos 1. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá. Entonces, vamos a hacer aquí una siguiente página. Esperemos un poco, que aquí no alcanzo. Siguiente página. Ya, entonces tenemos x menos 1, que esto vendría siendo 1 partido x, ¿cierto? Esa es la idea. Ahora, el tema es que yo tengo que hacer un algoritmo para esto. Vamos a hacer el DFD y luego el pseudocódigo. Voy a limpiar igual esto. Quizás no lo dije bien ahí. Bien, vamos a hacer aquí el DFD.
Bien. ¿Cómo comenzamos un algoritmo? Primero con inicio. Vamos a dar este inicio ahí. ¿Qué necesito? ¿Qué necesita mi programa? La variable. Ya la variable, voy a decir que tal vez X. ¿Necesito otra variable? ¿No? Voy a dejar para el resultado. Le voy a poner solamente R de resultado y le voy a decir que va a ser como decimal. ¿Ya? Y aquí voy a tener esta primera definición de variable. ¿Ya? Esas son las dos que voy a necesitar por ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a decir al usuario que me dé el valor de la variable X. Entonces le voy a decir ingrese X. Y como esto es para salida, se hace el trapecio y flechita hacia afuera. Ahora, yo voy a leer, en este caso, la variable. Entonces yo voy a decir que la voy a almacenar en X. Y voy a tener este mismo elemento, pero flechita hacia adentro, porque el usuario me la va a pasar a mí. Ahora, que yo ya tengo este elemento, ¿qué debería hacer? Escribir que X es igual a una parte de X. Vamos a decir que el resultado de la operación tiene que ser 1 partido X. ¿Ya? Aquí tendríamos que hacer una comprobación antes, porque aquí podría haber un error. ¿Cuál podría ser el error? Que de 0. Ya que X sea 0. Ya eso lo vamos a dejar para después, porque todavía no le he enseñado cómo hacerlo. Pero debería ir acá, ¿ya? Pero obviando eso, la operación se podría realizar. Y una vez que ya tengo la operación, yo puedo decir que el resultado es, y le puedo pasar aquí el valor de X. Y le puedo dejar aquí el símbolo de salida, porque se lo muestro al usuario. Y al final digo que es el término o el fin de el DFD. Bien, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, se entiende. Ya, vamos a dejar acá entonces, vamos a hacer el pseudocódigo. Vamos a hacer el pseudocódigo, vendría siendo, vamos a hacer con la misma nomenclatura de la diapositiva. Proceso, esto se va a llamar X inverso. Vamos a decir que voy a definir X, R como decimal. Voy a decir que escribir tal cual aquí ingrese X. Después voy a leer, en este caso X. Voy a hacer la operación. La operación aquí es tal cual como aparece acá al lado. Y luego voy a decir que es escribir aquí el resultado. El resultado es X. Y luego voy a decir que esto es el fin proceso. Y si se dan cuenta es tal cual, uno a uno, todos los pasos que estoy haciendo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, perfecto. Seguro, no queda ninguna duda. Bien, vamos para la siguiente parte entonces. Comencemos a ver cuál vendrían siendo las siguientes partes que vamos a ir viendo. Primero, es que los algoritmos también tienen un elemento que se llaman bifurcaciones, ¿ya? Y para poder hablar de las bifurcaciones tenemos que hablar de condiciones. Primero, este elemento se llama sí, y lo que nos permite es preguntar, ¿ya? Preguntar algunas cosas. Esta pregunta se le conoce como condición lógica, que vamos a ir viendo ahora después de esto. Y dependiendo de esta condición, voy a tener dos respuestas. O sea, una respuesta con dos alternativas. O es verdadero, y me voy hacia un lado,
o es falso y me voy hacia el otro. Ya, siempre va a ser así, no hay un término medio. Siempre es verdadero o siempre es falso. Ya, ¿cuál es la parte del sí? Esto me va a decir de que sí permite bifurcar, o sea, hacer dos caminos de la ejecución de instrucciones en dos caminos, como ya le decía, y sigue el camino que hace a la condición verdadera. O sea, cuando yo digo sí, la condición se cumple, voy a la parte verdadera y sigo todas las instrucciones que yo requiero cumplir. Luego voy a tener el si no. Si no corresponde a un complemento de este if o de este sí para elegir el camino contrario de la condición, es decir, el camino que hace a la condición falsa. O sea, si no la condición lógica, si no se cumple la condición lógica, entonces nos vamos por el camino falso y hacemos las operaciones que requiramos acá. Ahora, si seguimos el camino verdadero o el falso, siempre vamos a llegar a un punto donde vamos a volver a unir los dos caminos. Y de aquí en adelante, seguimos. Esto en pseudocódigo se vería viendo de esta manera. Por ejemplo, si se escribe, si la condición lógica que vamos a expresar después, coma, entonces, y aquí dentro van a estar todas las instrucciones que yo voy a realizar, ¿ya? Una a una. Y luego, cuando termine estas instrucciones, voy a tener el si no con todas las instrucciones por el otro lado. Este elemento, que voy a dejar aquí escrito, esta parte vendría siendo esa parte y esta parte vendría siendo esa otra parte, ¿ya? Eso es la idea de todo esto. Son estas mismas instrucciones. Al final, cuando esto termine, nosotros vamos a seguir el mismo camino que el que se seguía antes. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? Mm, ¿Ninguna no, pregunta? Profe, eso Podría- sería como el ejemplo del aceite. Sí, justamente. Ahí hay una bifurcación. y el si no, ¿podría explicarlo de nuevo? El si no es el camino contrario. Cuando es si no, significa que no estoy siguiendo la parte verdadera, sino que estoy siguiendo la parte falsa. ¿Ya? Eso es lo único que hace. Y aquí llamamos verdadero o falso. Va a depender de la condición lógica. ¿Ya? Ahora vamos a explicar qué es la condición lógica. Vamos entonces. Hagamos un ejercicio. Este se llama un ejercicio para saber si una persona es mayor o menor de edad. Y aquí voy a empezar a explicar qué son las condiciones lógicas. Bien. Siguiente diapositiva aquí. Siguiente hoja. Muy bien. Entonces vamos a tener condiciones. Las condiciones lógicas. Yo aquí voy a tener algunos operadores que se llaman, ¿ya? Operadores relacionales. Y estos son bien simples. Vamos a suponer que vamos a tener una variable A y una variable B. Y yo aquí puedo preguntar cosas que son obvias. En este caso, por ejemplo, puedo decir que A es mayor que B. O yo podría decir que A es menor que B. Yo podría decir que A es mayor o igual que B. Que A es menor o igual que B. Puedo decir que A es igual a B. Puedo decir que A es distinto de B. Y creo que con eso ya tengo todas las operaciones relacionales. Sí, mayor, menor, menor igual, mayor igual, menor igual, igual. Ya. Entonces, yo podría aquí dejar, por ejemplo, podría tener aquí un resultado y poder decir que, por ejemplo, que A es igual, supongamos, a 5 y B va a ser 0. Bien, pensemos cuáles vendrían siendo los resultados. Y estas vendrían siendo condiciones lógicas, ¿ya? Cada una de estas vendría siendo una condición lógica. Ahora, supongamos, A es mayor que B, ¿es verdadero o es falso? verdadero. Verdadero. A es menor que B, Falso. falso. A es mayor o igual que B, Falso. ¿sí? ¿No? Es solo mayor.
pero es mayor o igual. Ah, bueno, Ya, así es que en verdadero. parte es verdadero. Es verdadero. ¿Es menor o igual que B? Falso. Falso. A igual a B. Falso. A es distinto de B. Verdadero. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos resultados. De aquí nacen el tema de que nosotros tengamos un camino verdadero o uno falso. ¿Pero de qué depende? De los valores que nosotros tengamos acá antes. Voy a borrar esto y vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a pensar que los dos tienen el valor de 2. Entonces, hablemos acá. A es mayor que B. Falso. A es menor que B. Falso. A es mayor o igual que B. Verdadero. Verdadero. A es menor o igual que B. También verdadero. Verdadero. A es igual a B. Sí. Verdadero. A es distinto de B. Falso. Entonces acá tenemos otra respuesta. ¿Ya? Esto es lo importante de esta parte. En sí, A y B, yo, de hecho, la condición aquí no cambió. O sea, tengo todas las mismas condiciones, pero ¿qué cambió? Cambiaron los valores. ¿Ya? Entonces, estas preguntas, si bien no cambian en el tiempo, son las variables las que van cambiando y por lo tanto hacen que un programa funcione de una manera o de otra. Por lo tanto, yo tengo que estar preparado para poder darle instrucciones porque sí o instrucciones porque no. ¿Se entiende por qué ahora funcionan de esa manera? Sí, profe. Ya. Aparte de esto, lo vamos a ver también un poco más adelante, si no en este ejercicio, pero lo vamos a ver después. También vamos a tener los operadores. Operadores lógicos. Y seguramente esto ya lo han visto en álgebra. Vamos a ver primero que se llama el ilógico. Y corresponde a que nosotros podemos tener, por ejemplo, una condición que va a ser, por ejemplo, A es mayor que B y vamos a tener a B es mayor que C, pero yo tengo aquí que unir, son dos condiciones, pero yo los puedo unir. ¿Cómo? A través de un y. Entonces, esto me implica que esta condición se tiene que cumplir y esta también se tiene que cumplir. Yo podría simplificar esto como P y Q. ¿Ya? Entonces yo tengo aquí P y Q y voy a tener resultado. Voy a decir acá que voy a tener... vamos a decir cuáles van a ser los valores. Pensemos que P es verdadero y que Q es verdadero. ¿Cuál vendría siendo el resultado de esta operación? Verdadero. Verdadero, porque se cumplen las dos, un ilógico. Si cambia, en este caso, Q, ¿cuál vendría siendo el resultado? Falso. ¿Perdón? Falso. Ya. Después, si cambio, en este caso, ¿cuál vendría siendo el resultado? Falso igualmente. Y si ambos son falsos, Verdadera. no, falso, 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 falso. Bien, esto entonces solamente, para que quede claro, solamente es verdadero cuando todas las condiciones son verdaderas. Ya, porque yo podría seguir uniendo aquí esta condición y esta condición y otra condición y otra condición y así. Yo podría ir mezclándola. Bien, además de esta, nosotros podemos tener otra operación que se llama O lógico. O lógico, que teniendo la misma operación de A mayor a B, y aquí vamos a tener B mayor a C, vamos a tener aquí un O. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿son como las tablas de verdad? Exactamente las tablas de verdad. Ok. Ya, P o Q, tenemos los resultados. Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, si esto es verdadero y esto es verdadero, ¿cuál vendría siendo el resultado? Verdadero. O esto es verdadero.
Si una de las dos es falsa, ¿cuál vendría siendo el resultado? Verdadero. Verdadero. Si cambiamos, ¿cuál vendría siendo el resultado? Verdadero. Y si ambas son falsas, Falso. falso. Esto quiere decir que siempre es verdadero si alguna de las condiciones es verdadera. Ya, esa es la idea de esto. Bien, y por último vamos a tener la negación. ¿Ya? Negación. Negación lógica. Esto quiere decir que yo voy a tener, por ejemplo, una condición. Voy a tener A mayor a B. Pero yo voy a decir que esto va a ser negado. Voy a colocarlo así como neg. ¿Ya? Niego este elemento. Entonces voy a decir que voy a tener el elemento negado de este elemento que lo voy a llamar P. ¿Ya? ¿Cuál vendría siendo el resultado de esto? Si yo digo que P es verdadero, ¿cuál vendría siendo el resultado? Falso. Y si yo digo que esto es falso, Verdadero. Verdadero. ya, eso es lo único que hace. En este caso, cambia el valor de la condición. Eso es exactamente lo único que hace. Ya, teniendo eso en cuenta, ahora recién nos vamos a tomar, vamos a ir a hacer la primera ejercicio, que era saber si es que alguien es mayor o menor de edad. ¿Cuál es la condición para saber si una persona es mayor o menor de edad? ¿Alguien? Tener 18 años. Tener 18 años acá en Chile, ¿cierto? Hagamos el DFD. Tenemos el DFD, vamos a hacer el inicio. Vamos a decir que vamos a necesitar una variable. ¿Qué variable voy a necesitar? ¿Alguien? Edad. La edad, muy bien. ¿Alguna más? Como... me quedó mal escrito. Yo me quedé aquí como entero. Bien. Voy a necesitar solamente estos elementos. Voy a pedir que ingrese edad. Se lo muestro por pantalla al usuario. Eso quiere decir que es el símbolo con flechita hacia afuera. El usuario me va a dar el valor. Lo voy a almacenar en edad. Así que flechita hacia adentro. Y ahora voy a hacer la primera pregunta. ¿Ya? Yo voy a decir si... ¿cuál vendría siendo la condición? Preguntemos. ¿Cuál vendría siendo la condición? ¿Es mayor de edad? ¿Ya? Pero más explícito. Tenemos una variable y un número. ¿Cuál vendría siendo la condición? Sí, de 18 años. ¿Ya? ¿Cómo lo escribimos? Que sea mayor o igual a 18 años. Bien. Edad mayor o igual a 18. Entonces acá yo tengo dos caminos. El verdadero y el falso. Entonces yo acá voy a decir simplemente es mayor de edad y se lanza por la pantalla, y acá voy a decir lo contrario, es menor de edad, y también se lanza por pantalla. Cualquiera de estos dos caminos, fíjense que voy a tomar uno de los dos siempre. Estos se van a unir, ¿ya? Al final. Se van a unir y yo acá voy a decir que terminó. El término, en este caso, del diagrama. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Y ahora vamos a hacer el pseudocódigo rapidito, que los pocos que nos quedan, ya nos pasamos, así que no me reten, si ya sé que tenemos que terminar. Esto se llama proceso
Proceso mayor-menor, le voy a colocar. Mayor-menor. Definir edad como entero. Voy a decir que escribir ingrese edad. Voy a decir que voy a leer en este caso edad. Y acá voy a hacer la pregunta. Si aquí la condición edad es mayor o igual que 18, entonces voy a decir escribir y le voy a decir que es mayor de edad. Y por el otro lado, aquí terminamos, voy a colocar aquí si no, escribir, y aquí voy a colocar es menor de edad. Y terminamos acá, voy a decir fin proceso. Bien, terminamos el algoritmo. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Sí? Aquí lo importante... Dígame, Sí, Profe, cuénteme. ¿No? No, dije sí, profe. Ah, ya. Bien, si se fijan acá, esto está anclado. Si se fijan acá adentro, tenemos una instrucción, ¿ya? Aquí dejamos una sangría siempre porque nos permite ver qué es lo que hay dentro y qué es lo que no. Y aquí también, si se fijan, acá adentro tenemos una sangría que nos permite ver, diferenciar qué es lo que está dentro de cada grupo. En algunos casos, y los van a ver ya cuando estemos dentro de viendo un lenguaje, cualquier lenguaje, se van a dar cuenta que en algunos casos tenemos el sí, la condición, y vamos a tener aquí el inicio del sí, y aquí adentro van a estar todas las líneas que nosotros queramos, y vamos a tener fin del sí. Después vamos a colocar si no, inicio si no, todas las líneas que van a corresponder al si no, y el fin del si no. ¿Por qué? Porque es necesario ver dónde comienzan y dónde terminan, ¿ya? Y los diferentes lenguajes van a ir cambiando. Y algunas que tienen llaves, como de este estilo, para encerrar los elementos. Y así se pueden ir diferenciando. Pero por ahora vamos a utilizar la versión más simple, ¿ya? Bien, ¿queda alguna palabra? Algo, o sea, ¿queda alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? ¿Sí? ¿No? quedó todo claro, yo creo. ¿Cómo era que se llamaba el PFD? DFD. 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 Sí. Ya, chicos. Quedamos entonces en esta diapositiva. Quedamos igual que el otro grupo. El día lunes vamos a seguir con esto. Lo vamos a ver como en la parte teórica, pero al final de cuentas, la próxima semana vamos ya a hacer ejercicio de cosas ya de todo lo que hemos visto. Entonces vamos a ir viendo más cosas. Y espero que desde ahí en adelante podamos seguir más rápido, ¿ya? Así que bien, la clase se va a subir. Tengo que todavía configurar el tema de Cibeduc, pero va a estar disponible luego. Así que ya el lunes ya deberían tener acceso, o sea, ya tienen acceso a Cibeduc, pero van a poder tener todo el material disponible. Así que bien, chicos, terminamos por hoy. Cuéntame. ¿Sí? ¿No? Ya, terminamos de grabar, chicos. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chau. Chao, profe. Chao, profe. chao, profe. Profe. Chao, chao. Recording stop.